Hola, hoy vamos a platicar sobre la metodología detrás de una receta. Y para ello nos transportaremos a la época virreinal mexicana, esos siglos donde, según Curiel y Monteagudo, nace la cocina mestiza, aquella que surge barroca, viva y por sí misma elocuente. La gastronomía virreinal mexicana es la convergencia de platillos e ingredientes prehispánicos con aquellos españoles, africanos y de muchas otras latitudes. Hay que recordar que en la época virreinal, la Ciudad de México era una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, y esto lo podemos constatar en la gastronomía. Sin duda que las cocinas han sido el primer laboratorio del mundo y en especial en los panes y postres se requiere realizar mucha investigación sobre ingredientes y propiedades, así como diseñar manuales de procedimientos lo más precisos posibles que permitan su fácil reproducción. Veamos lo que pasó un día en el claustro de San Jerónimo, en la cocina más precisamente, la cual estaba a cargo de Sor Matilde y Sor Dolores. Cuando Sor Juana Inés de la Cruz estaba en este claustro de San Jerónimo, fue enviada a la cocina. Al principio fue algo que le molestó, pues esto reducía la cantidad de horas que podía pasar inmersa en sus libros. Sin embargo, después de un tiempo en este espacio lleno de olores y sabores, encontró el gusto por la cocina, y se dice que un día dijo: si Aristóteles hubiera cocinado, mucho más hubiera escrito. Sor Juana se fascinó con la cocina, tanto que escribió sobre ella. En 1979 se publicó por primera vez el manuscrito que incluye 36 recetas del claustro de San Jerónimo. Este manuscrito es una copia del aquel escrito con puño y letra por Juana de Asbaje en el siglo XVII. En este pequeño pero especiado manuscrito encontrarán desde jigotes y clemoles hasta antes, un bien me sabe y una serie de reglas que se deben de seguir para preparar cualquier cajeta, o como las conocemos en el sur del país, ates. En esta última receta, Sor Juana nos regala una serie de tips muy específicos que permitirán que hagamos las mejores cajetas de membrillo o de otra fruta en casa. Imaginemos cuál fue el proceso que tuvo que seguir Sor Juana para lograr escribir esta receta. Probablemente muchas personas le preguntaban por tips para hacer la mejor cajeta. Así que ella se dio cuenta que aunque las cajetas eran los dulces más comunes en las mesas de esa época, a muy poca gente le quedaban tan ricas como a ella. Ahí está la problemática. Entonces, al llegar a su celda, pasó toda la noche revisando sus notas de cocina, cartas de correspondencia con su hermana y una que otra lectura sobre química. Todo esto que Sor Juana leyó forma el cuerpo de su revisión de literatura, y es entonces que llega a su objetivo: escribir las reglas para preparar todo tipo de cajetas. Ahora sí, antes de irse a dormir, tomó pluma y papel y definió la metodología que seguiría al otro día en la cocina para definir cuáles son las reglas esenciales que aplican a todo tipo de cajetas. Recordemos que de manera muy general existen dos enfoques metodológicos, cuantitativos y cualitativos. Así que después de definir si nuestra investigación seguirá un enfoque cualitativo o cuantitativo, debemos especificar un poco más el método: observacional, encuestas abiertas o cerradas, experimentos, entre muchos más. Sor Juana entonces siguió un método cualitativo observacional para saber cuáles eran los errores más comunes. Y entonces fue que se dedicó a observar durante toda una semana las cajetas que Sor Dolores y Sor Matilde, con ayuda de Xochitl Flor, preparaban para el virrey. Y veamos un poquito de lo que pasaba en esa cocina en esos días. Esto quiere decir que su muestreo fue por conveniencia.
Recabó muchos datos en la cocina y tal vez de algunos conocidos suyos de fuera del claustro con quienes mantenía correspondencia. Entonces, Sor Juana se dispuso a analizar todos esos datos, para lo que definió en su metodología que utilizaría el análisis de contenido para definir los principales errores y problemas presentados a la hora de hacer la más rica de las cajetas del siglo XVII. Hoy podemos leer las conclusiones de este proceso metodológico en las reimpresiones del recetario del convento de San Jerónimo, en el que además de las recetas barrocas encontrarán un soneto que le da la bienvenida al manuscrito y un final autógrafo por Sor Juana Inés de la Cruz. Los invito a que de ahora en adelante pongan más atención y precisión a la sección de metodología de sus proyectos de investigación. En esa sección se encuentran los secretos que hacen de sus proyectos de investigación únicos y, eso sí, replicables y comprobables.